Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que el Señor las bendiga. Es un placer estar con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de clases sobre los atributos de Dios. Así que les pido que me ayuden orando ahí donde ustedes están. Vamos a pedir al Señor su gracia para que este día el Señor pueda guiarnos, nos pueda enseñar a través de su palabra. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque en tu favor, en tu misericordia, hoy nos permites estar delante de ti, Señor, pero no gracias a nosotros, sino gracias a Cristo, puesto que tú eres tan grande y santo, Señor, que no pudiéramos estar delante de ti, Señor. Hoy nos acercamos con confianza, hoy nos acercamos con un corazón, Señor, agradecido por tu bondad en nuestras vidas, pero solo porque estamos en Cristo, Señor. De otra manera, no podríamos acercarnos a ti, Señor, puesto que el pecado en nuestros corazones, Señor, es parte de ellos, Padre, es parte de nuestra naturaleza. Pero tú enviaste a tu Hijo para pagar por aquellos que no podemos pagar, por aquellos que no podemos vivir, Señor, de la manera que tú deseas que vivamos según tu palabra, según tu ley, Señor. Pero Cristo vino para cumplir esa ley y acercarnos a ti. Cuando antes estábamos lejos, fuimos acercados por Cristo. Recuérdanos esto hoy en esta clase, Señor, que tú eres un Dios grande, pero también cercano, y cercano porque estamos en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Y muy bien, vamos a entonces ver la clase el día de hoy. Vamos a hablar de la inmanencia de Dios o la inmanencia divina. Así que les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Voy a salir por aquí en un círculo. Así que vamos a hablar de la inmanencia de Dios. Esto suena un poco tedioso, complicado, ¿no? Hablar de la inmanencia es una palabra muy rara. Creo que no es una palabra que usamos cotidianamente. Pero el día de hoy veremos que es una palabra también muy, digamos, que está arraigada en las escrituras, es muy frecuente en las escrituras, sin embargo, no es de uso cotidiano, por así decirlo. Sin embargo, es una palabra que tiene un significado detrás de ella muy, muy abundante. Y bueno, quisiera iniciar preguntándoles cómo es que podemos conocer a Dios, cómo es que podemos conocer a Dios. ¿De qué manera conocemos a Dios? Y hemos visto en las clases pasadas que hay diferentes formas en las cuales Dios se ha revelado a nosotros. Hemos hablado de sobre todo, de dos formas en las cuales Dios se ha revelado a los seres humanos. Número uno, tenemos lo que conocemos como la revelación general. Esta revelación general se refiere a todo lo creado, se refiere a nuestro mundo, se refiere a nosotros, los seres humanos, se refiere a todo lo que Dios ha creado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el sol, esto es un intento de un sol, nosotros tenemos que pensar o esto nos hace pensar más bien, en quién creó una estrella tan gigante, pero que tiene una distancia de nuestra Tierra perfecta, ni tan distante para que nos congelemos, ni tan cercana para que quedemos hechos cenizas. Así que Dios ha puesto este sol de tal manera que tenga una posición correcta, adecuada para que nosotros o en esta tierra haya vida. Podemos hablar acerca de la luna. Aquí intenté hacer una media luna, pero eso parece más una cama. Y tenemos justamente la luna está inclinada a ciertos grados que hace necesaria esta inclinación, porque si no, si la luna tuviera otros grados de inclinación, estuviera más alejada, más cercana, entonces la vida en este planeta sería imposible, puesto que las olas del mar inundarían la Tierra frecuentemente. Así que la luna tiene un propósito al igual que el sol. Y todo esto fue creado por Dios. Así que la manera en que nosotros podemos conocer a Dios, como lo dice Pablo en Romanos 1, es a través de la creación, porque a través de lo creado, sus atributos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de lo que Él creó, de tal manera que nadie tiene excusa. En otras palabras, en aquel día en que nos encontremos con Él, no va a haber nadie que pueda decir, oye, yo jamás tuve una evidencia de quién eres tú, jamás yo supe que tú existías. No, el ateísmo no es, por así decirlo, razonablemente creíble, porque el ateísmo no se llega a base de argumentos, se llega a base de un corazón que detesta a Dios, no porque no haya evidencia.
que Dios no exista, sino que el ateísmo es una respuesta del corazón que no desea a Dios. Dice el Salmo 14:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Pero en el corazón se dice, en el corazón se decide, en el corazón no se desea a Dios, porque Dios se ha revelado claramente a través de lo que Él ha creado. Y tenemos, por otro lado, la revelación especial o específica. Dios tiene que revelarse de manera especial a los seres humanos, puesto que el pecado dañó nuestra percepción de la revelación general. Dios nos habla a través de la revelación general y la revelación general no tiene ningún problema. El problema está en nuestros corazones. El problema es que nuestros corazones han sido dañados y manchados con el pecado. Así que cuando nosotros interpretamos la revelación general, la interpretamos de una manera errónea o idolátrica. Por ejemplo, nuestros ancestros prehispánicos, en lugar de adorar al único Dios vivo y verdadero, adoraron a la criatura en vez del creador. Nuevamente usando las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1. Así que en lugar de adorar a aquel que creó los cielos y la tierra, adoraron al cielo y a la tierra. En lugar de adorar a aquel que creó la luna y el sol, adoraron al sol y a la luna. Así que nuestra percepción de la revelación general está manchada y dañada con nuestro pecado, la distorsionamos. Nuevamente, aludiendo a Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, suprimen la verdad. Así que nuestra injusticia la usamos para reprimir la verdad de que Dios es el Rey, Señor y Creador de este universo. Así que Dios no nos dejó a nuestro pecado, a merced de nuestra voluntad pecaminosa, sino que Él decidió revelarse de manera especial, específica, a través de su palabra. Así que aquí su palabra, me estoy refiriendo a los 66 libros de las Escrituras, tanto del Nuevo y Antiguo Testamento. Dios nos ha revelado su voluntad, lo que Él desea, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él desea que nosotros conozcamos suficiente para nuestra salvación, para todas las cosas respecto a nuestra vida piadosa, como lo dice la Confesión de Fe de Westminster. Así que la revelación especial nos muestra de una manera más específica el carácter, los atributos, pero también la manera en que Dios se relaciona con los seres humanos, que es a través del pacto y en última instancia a través de Cristo, el mediador de este pacto. Así que de esta manera, de estas dos maneras podemos conocer a Dios y de una manera suprema podemos conocerlo a través de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, les habló a través de los profetas, dice Hebreos, en los postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Así que Dios se ha dado a conocer en la creación, en su palabra, pero también se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros. Y es por medio de Cristo que podemos conocer al Padre de manera íntima, de manera relacional, no solamente como un Dios abstracto, no solamente como ideas en nuestra mente, pero ahora puede ser una relación cercana con el Padre, que es santo y como vimos anteriormente es trascendente. Sin embargo, en Cristo Jesús, Él lo ha dado a conocer. Nadie puede venir justamente al Padre, sino es a través del camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Nadie puede ver a Dios, sin embargo, el unigénito del Padre lo ha dado a conocer, así que es por medio de Cristo únicamente que podemos conocer a Dios. Porque tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Pero Dios ha planeado un plan perfecto para ello. Pero antes de hablar de este plan, me gustaría que notáramos lo siguiente. Hay dos textos que les pongo ahora en pantalla, es Primera de Reyes 8:27 y Hechos 17:27-28. Estos dos textos vienen de la misma Biblia, desde luego, pero reflejan diferentes verdades, por así decirlo. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 8:27. Este texto es dicho, es proclamado, sus palabras, cuando Salomón construye el templo. Recuerden que cuando David muere, antes de morir, él desea que se construya una casa para el Señor. Sin embargo, Dios le dice que no sería él, sino su hijo quien le construirá una casa o un templo. Así que es Salomón, el hijo de David, quien construye este templo.
Ahora bien, cuando él está construyendo este templo y lo dedica, dice lo siguiente: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Stephen Charnock, un teólogo del pasado, un puritano, decía que a Dios no lo puedes contener porque Dios no tiene limitaciones espaciales. ¿A qué se refiere esto? A que Dios no puede ser encerrado en un cuarto, en una casa, en una iglesia. Si bien decimos que comúnmente los domingos vamos a la casa del Señor, no podemos entender esta expresión como si dijéramos que vamos a ir a ver a Dios o a visitarlo como si Él no estuviera en todas partes e incluso viviera dentro de nuestros corazones a través de su Santo y Divino Espíritu. Y así que Salomón, pensando en esto, que no puede Dios limitarse a un lugar, no lo podemos limitar a un espacio como un templo tan magnífico como haya sido el de Salomón, él reconoce esto. Ni los cielos de los cielos te pueden contener. Cuanto menos este templo, que a lo mejor a los ojos de las personas era glorioso, a los ojos de Dios era una pequeñez. Dios no podía ser contenido en un lugar y lo entendió Salomón. Así que vemos en este texto la trascendencia de Dios. Dios es magnífico, Dios es más grande que un templo, Dios es más grande que cualquier edificación que el hombre pueda pensar edificar. Es demasiada pequeña para Dios, porque nuestro Dios es trascendente. Fíjense, sin embargo, lo que dice Hechos 17, 27, 28. Aquí vamos a ver una aparente contradicción o lo que llamamos una paradoja. El versículo 27 dice: para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, ojo aquí con lo que dice Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros. Y la manera en que habla es importante, puesto que le está hablando no a judíos, no a cristianos, sino a gentiles, griegos que no conocen a Cristo. Y les está diciendo sus dioses, y tenemos que entender un poco la mitología griega, los dioses griegos, si bien tenían cierta relación con las criaturas y con su mundo, eran un poco distantes, ¿no? Y hasta coléricos, y tenían pecados comúnmente como los seres humanos. Pero parecían un poco distantes en cierto sentido. Sin embargo, Pablo empieza su sermón diciéndoles que su sermón o su plática, charla, como le quieras llamar, diciéndole que Dios no habita en templos hechos por manos humanos, ni puedo ser servido por los seres humanos como si necesitara de cosa alguna. Más bien en Él somos, nos movemos y existimos. Y entonces dice que Dios, a pesar de que es este Dios grande que no habita en templos hechos por manos de hombres, ni puede ser servido como si necesitara de algo, como los dioses griegos que necesitaban la adoración o necesitaban los sacrificios o lo que fuera para tener poder. Si los seres humanos entonces no hacían estos actos, ellos perderían tanto su autoridad como su magnificencia en poder. Pero Dios no es así. Dios no es dependiente de los seres humanos. Cuando hablamos de la autoexistencia o aciedad de Dios, es que Dios no necesita de nada, no depende de nada para existir, porque de hecho Él nunca ha existido, nunca ha llegado a un día donde podamos decir Dios existió en este momento. Dios siempre ha sido. La palabra existencia es una palabra para los seres humanos, como lo dice Tozer. Entonces, Pablo, mientras está hablando estas personas con esta cosmovisión de sus dioses, les recuerda que aunque Dios es grande y magnífico, Él no está lejos de nosotros. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Aunque Dios es grande y magnífico, Dios no se ha escondido. Dios no se ha puesto detrás de un velo que no podamos ver. A través, como dijimos anteriormente, de la creación se ha hecho visible a través de diferentes formas en que la creación despliega el poder y la gloria de Dios. Dios se ha dado a conocer aún más. Dios ha planeado incluso esta visita que Pablo hizo al Areópago, a los griegos, para que ellos pudieran conocerle. Dios es muy grande, pero no está lejos de nosotros. Esto es increíble, puesto que David, cuando está en el Salmo 8, el salmista, dice: cuando yo veo los cielos, la luna y las estrellas y todo lo que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria o para que lo visites? ¿Qué somos nosotros si tú eres tan grande?
para que tú te hagas conocer, para que tú te reveles a nosotros. Y quiero hacerte una pregunta respecto a esto. ¿Cómo sientes a Dios? ¿Lo sientes como distante? ¿Lo sientes cercano? ¿Dios es para ti alguien que está cerca? Si tú eres cristiano, yo te pregunto esto con mayor razón. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo sientes a Dios? ¿Como un Dios que es meramente una moda de los domingos? Donde en tus horarios más privados entre semana, Él está ausente. Tu primer pensamiento, respirar y acciones no van en torno a Él, van en torno a ti y a lo que tú necesitas o quieres. Es alguien, Dios, tan cercano a tu corazón, que si tú dejases algún día de tener comunión con Él, reconocerías esa necesidad. O quizás llevado semanas o meses sin estar cerca de Él. El propósito de Dios al revelarse es que tenga una relación con nosotros. No solamente es mostrar su gloria por mostrar su gloria, es que quiere que tengamos una relación con Él, una relación de padre e hijos. Y Dios ha hecho evidente, Dios se ha hecho cercano a través de Cristo. Fíjense lo que dice Tozer al respecto de esta pregunta que les acabo de mencionar. Él dice, creo que la mayoría de los cristianos sufre de una sensación de distanciamiento divino. Eso es preocupante, porque habla de cristianos. Saben que Dios está con ellos y están seguros de que son hijos de Dios. Pueden llevarlo a usted a su Nuevo Testamento marcado y probarle seria y sobriamente que son justificados y regenerados, que pertenecen a Dios, que el cielo va a estar, que en el cielo va a estar su hogar y que Cristo es su abogado en el cielo. Tienen la teología, ojo aquí, tienen la teología. Saben todo lo que está en su cabeza, pero están sufriendo una sensación de distanciamiento. Saber algo en su cabeza es una cosa, me encanta esto. Sentirle en su corazón es otra. Y pienso que muchos cristianos están tratando de ser felices sin tener un sentir de la presencia divina o de la presencia de Dios. Así que esta clase está enfocada con el propósito de despertar tus afectos, aquello que más amas, y dirigirlos hacia Dios. Porque podemos nuevamente tener una gran cantidad de información en nuestra mente sobre Dios, pero carecer de esa realidad en nuestros corazones. Podemos saber enunciar los credos de la iglesia, podremos aprendernos nuestra confesión de memoria, podremos citar textos aquí y allá, sin embargo, carecer totalmente de la verdad de esas doctrinas, de esos credos, confesiones y textos en nuestros corazones. Conocer a Dios en las Escrituras no debemos entenderlo como solamente en un sentido intelectual, pero en un sentido experiencial. Cuando, por ejemplo, yo digo que conozco a fulanito de tal, digo, yo conozco a ese hermano. Yo puedo decir que lo conozco porque he escuchado algunas cosas de él en la iglesia, porque me han hablado de él o he visto lo que publica en redes sociales, etcétera. Pero eso no realmente es conocer a ese hermano. Yo tengo información en mi mente, pero realmente no lo conozco. Él puede parecer una persona muy engreída en redes sociales, pero quizá cuando tienes una relación con esa persona cercana, puedes darte cuenta que realmente es una persona gentil, que es una persona amable y humilde. Entonces, eso es conocer a la persona. Es cuando tienes una relación cercana a ese sujeto, a esa persona que tú puedes decir realmente lo conozco. No es solamente tener ideas sobre Dios, lo importante, lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Es que estas ideas calen profundo en nuestros corazones. Y nuevamente, yo te pregunto, ¿cómo sientes a Dios? ¿Cómo sientes a Dios? Para algunos todavía viven en lo que Martín Lutero llamó el Dios absconditus. Habla de esta manera de Dios como aquel que se ha revelado, pero que hay cosas que desde luego no podemos conocer de Dios porque Él es un Dios infinito, pero algunos viven completamente
como si Dios estuviera totalmente absconditus o totalmente escondido o que no estuviera a nuestra vista. Parece que Dios nuevamente es alguien distante. Pero también Martín Lutero hablaba del Dios revelatus o del Dios revelado, el Dios que se ha revelado. Ciertamente no podemos conocer algunas cosas de Dios, como lo dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Dios se ha revelado, sin embargo. Y lo que Dios ha revelado acerca de su persona es necesario para que le conozcamos, para que tengamos una relación con Él, para que tengamos una cercanía con Él. Porque aunque Dios es grande, aunque Dios es magnífico, Dios se ha revelado a nosotros. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a definir los términos, vamos a definir qué es la omnisciencia de Dios. En primer lugar, es que existe u opera dentro, es algo inherente. Fíjense cómo lo dice una página, Compelling Truth, definiendo la inmanencia. Dice que la inmanencia de Dios se refiere a la relación de Dios con el mundo, que Él opera activamente en él, lo sostiene por su causa efectiva y está continuamente presente. Fíjense qué tan importante. La inmanencia de Dios es esa relación que Dios tiene con el mundo. Esto, sin duda, hace a un lado la teoría de los deístas. Los deístas fueron un grupo que, aunque existen cierta rama del deísmo el día de hoy, ya no es tan fuerte como lo fue hace algunos siglos anteriormente. El deísmo cree que sí hay un Dios, cree que Dios creó la tierra, creó los cielos, pero que Él está distante de su creación. Pero la inmanencia de Dios, y lo vemos esto fuertemente reflejado en las Escrituras, nos dice que realmente es Dios el quien tiene una relación con la creación. Dios no está distante de su creación, Dios no está lejos de su creación. Dios tiene una relación con su creación. Él opera activamente en su creación y lo sostiene por su causa efectiva y está continuamente presente. Es importante que lo podamos comprender, como lo dice Hebreos 1:3, porque Dios sostiene este universo con la palabra de su poder o con su palabra poderosa. Así que Dios no está lejano, como dicen los deístas, Dios está cercano, sosteniendo a este mundo, está presente, no está lejos, no está perezoso, Él está continuamente trabajando, como lo dijo Cristo. Porque mi Padre y yo estamos trabajando. La labor de Dios constantemente sostener este universo con la palabra de su poder. Adolf Tozer dice que Dios es además inmanente, lo que significa que Dios permea todas las cosas. No podemos escapar de Dios. Y la inmanencia, desde luego, nos recuerda la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados, pero la inmanencia nos recuerda que todo está permeado acerca de Dios. Aunque tenemos que hacer una distinción. La creación no es Dios y Dios no es la creación. A esta idea se le llama panteísmo. Dios es diferente a su creación. Cornelius Van Til, que fue un teólogo y apologista del siglo pasado, hacía una distinción entre el creador y la criatura. Así que, si bien hay una relación de Dios con el ser humano a través de su revelación y propiamente a través de Jesucristo, sin embargo, hay una distinción. El creador no es la creación, la criatura no es el creador. Eso es panteísmo. Lo que estamos diciendo al hablar de la inmanencia es que Dios tiene una relación activa con esta creación. No es panteísmo, ya que este afirma que Dios es un poder, una fuerza impersonal que no solo sostiene todo, sino que es todo. Dios, pero en cambio no es la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza y la creación no es nada sin Él. Hay una constante dependencia de la creación hacia el creador, haciendo esta distinción. Así que John Frame, fíjense lo que dice este teólogo americano del del RTS, del Reformed Theological Seminary. Él dice, él está en virtud de su control y autoridad muy presente en su creación, especialmente en su pueblo de una manera personal, íntima y pactual. Ahí era pactual. Dios está presente de una manera personal, íntima
y pactual. De esta manera podemos ver que Dios está comprometido con su creación y recordemos lo que sucede en Génesis cuando Dios inunda esta creación con el gran diluvio. Sin embargo, Dios puso una señal en el cielo que no volvería a destruir el mundo de esta misma manera. Y entonces da este pacto, el pacto noético, como le conocemos, o el pacto hecho con Noé. Dios está presente, cuidando, protegiendo de una manera personal, de una manera íntima y pactual su creación. Así que Dios no está lejano de nosotros, como dice Pablo. Dios no está lejano, está cerca de nosotros. Vamos a definir algunas cosas más, pero es importante que tengamos una correcta comprensión de la inmanencia de Dios para poder realmente eh, avanzar en lo que queremos en estas clases. Así que vamos a lo siguiente. Walter Holland dice, en la creencia cristiana ortodoxa se sostiene que Dios es tanto trascendente como inmanente. Dios en su santidad está total y completamente separado de este mundo, pero en su afecto y amor por el mundo, Él participa de forma activa, involucrándose e identificándose con nosotros. Esto es una manera perfecta de comprender la inmanencia de Dios. Dios sostiene este universo. Dios está comprometido con este universo por su amor, por su gracia, ama este mundo y sostiene este mundo. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Así que Dios, en su gracia común, esta distinción es importante, en su gracia para con toda la humanidad, en su gracia general, Dios provee, Dios sustenta, Él participa de forma activa, se involucra con nosotros. Esta manera de entender a Dios es increíble porque Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de su creación. Dios no necesita que le demos gracias. Dios no necesita nuestra adoración. Esto parece herejía, pero piénselo bien. Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita tu acción de gracias, porque Él ya está completo y perfecto. Él nos permite adorarle para gozar y disfrutar de Él, para que Él sea glorificado, pero no porque lo necesite, porque contigo o sin mí, Dios es glorificado, Dios es glorioso, pero en su amor Él ha decidido entrar en una relación con nosotros. Y es más, aún con todo el mundo, Él tiene una relación de sustentador y proveedor, no como padre, puesto que solamente lo conocemos a través de Cristo, pero sí como un sustentador y proveedor a todos. Eso es algo excelente. Nuevamente, nuestros hermanos de Compelling Truth dicen que la inmanencia de Dios es una bella imagen de la relación de Dios con este mundo, en la que Él realmente se preocupa incluso de las cosas más pequeñas. Y se cita Lucas 12:6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Eso es increíble, la forma en que Dios está relacionado activamente con esta creación. Incluso se ocupa de las cosas que para nosotros son insignificantes, que para nosotros son muy pequeñas. Pero en última instancia, la inmanencia de Dios no puede comprenderse sin su relación con el mediador del pacto, que es Cristo Jesús. Uno de los títulos que podemos ver en Isaías cuando se habla acerca de aquel que nacerá para gobernar a Israel, al pueblo de Dios, y que pertenecemos todos aquellos que por la fe hemos creído en Cristo, somos descendencia, hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Así que no se refiere a una etnia, a un grupo racial, sino se refiere al grupo de redimidos, tanto israelitas como gentiles. No hay dos pueblos, un solo pueblo. Y cuando viene el Salvador, Emmanuel, ahí entendemos de manera definitiva la inmanencia de Dios, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está en todas partes, como nos lo dice la omnipresencia divina. Dios está en todos lugares, dice el Salmo 139, si yo subiera a lo alto, descendiera hasta el Seol, allí aún estará tu Santo Espíritu. Así que no podemos escapar de Dios. Dios está en todas partes, pero de manera especial, redentora, a través de su Hijo, a través de Cristo.
que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y tenemos que recordar la necesidad que tenemos de Emmanuel, puesto que por el pecado estamos separados de Dios, por el pecado estamos distanciados de Dios. Así que necesitamos un redentor, ya que nuestros primeros padres en Génesis capítulo 3, a pesar de que Dios les había dado tantas promesas gloriosas acerca de su progenie, acerca de lo que ellos harían si ellos obedecían a Dios, aquí vemos, aunque no vemos la palabra pacto en Génesis 1 y 2, la palabra berit en hebreo, si vemos condiciones, si ellos obedecían, vivirían o harían esto en el futuro, alargarían sus días, llenarían la tierra de la gloria de Dios, su descendencia multiplicaría, por así decirlo, la bendición del paraíso, del Edén, a toda la creación. Sin embargo, ellos fallan. Ellos quieren ser como Dios, creen en la palabra de la serpiente. Y por el pecado, por la desobediencia de nuestros primeros padres, hubo una separación en su relación con el Creador, hubo una ruptura en su relación con ellos mismos, hubo un quebrantamiento en su relación unos con otros, pero también hubo una ruptura a nivel ecológico con la naturaleza. Y sobre todas las cosas, hay una ruptura con aquel que los creó para su propia gloria. En Romanos 3:23 encontramos la siguiente afirmación: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En Adán, por una transgresión, esta transgresión abarcó a todos. Así que por naturaleza, como dijimos al inicio, estamos separados y detestamos a Dios. No queremos a Dios en nuestras vidas. No queremos a Dios en nuestra existencia. Lo detestamos por naturaleza. Por eso el necio dice nuevamente en su corazón, no hay Dios. Aún a todos se han corrompido. Cada quien hace, en otras palabras, lo que su corazón pecaminoso le dicta, no la voluntad de Dios. Así que, aunque Dios es cercano, aunque Dios es evidente, nosotros no lo queremos cercano. Nosotros no lo queremos hacer evidente. Por eso con nuestra injusticia restringimos la verdad, como dice Pablo. En otras palabras, por nuestro pecado tratamos de esconder a Dios de nuestras vidas. Tratamos de deshacernos de Dios, tratamos de matar a Dios usando las palabras de Nietzsche. Tratamos de que Dios se salga de la ecuación de nuestra existencia, de nuestras vidas. Porque el pecado hace esta separación. Y estamos destituidos de esa gloria de Dios. Fíjense cómo lo dice Adolf Tozer. Dice, Dios no puede tener comunión con un pecador, porque hay una tremenda diferencia, una disimilitud que hace imposible la comunión. Así que aunque Dios está cercano, aunque Dios es inmanente, las criaturas están totalmente rotas para acercarse a Dios. Pero hay una buena noticia. Por Cristo somos acercados a Dios y por Dios. De tal manera, Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo. Este texto normalmente lo citamos en los contextos evangelísticos. Cuando evangelizamos a alguien es un texto que no debe faltar, se nos dice en nuestra presentación del Evangelio. Pero no solamente es un texto de amor, es un texto de ira. Porque Dios amó tanto al mundo, ahí vemos el amor, que dio, entregó a su Hijo. Ahí vemos la ira divina y justa de Dios. Como tú y yo merecíamos esa ira, como tú y yo merecemos ese castigo, Dios entregó a su Hijo. Esto me remonta a Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac, su único, su amado hijo. Tiene que entregarlo. Pero Dios provee un cordero. En lugar de Isaac, ese cordero fue sacrificado. Así, de la misma manera, Dios entregó al cordero de Dios, como lo llama Juan el Bautista, por nosotros, los pecadores. Nosotros, en este sentido, hay una analogía entre Isaac y nosotros. Isaac no era un hijo perfecto, como nosotros no lo somos, pero el hijo perfecto, Cristo, es aquel que recibió el castigo de Dios, de la ira justa, divina, perfecta de Dios, por nosotros.
los Isaacs pecadores, por aquellos que nos hemos apartado voluntariamente de nuestros corazones de Dios. Por naturaleza estamos esclavizados al pecado. Por naturaleza amamos los placeres carnales que van en contra de Dios. No podemos ni queremos obedecer a Dios. Pero hubo uno que sí lo hizo. Y en lugar de recibir solo la gloria, recibió la cruz. Más adelante fue glorificado y recibido en gloria, pero primero recibió los látigos, primero recibió la corona de espinas, primero recibió los clavos, primero recibió la cruz, para que aquellos que estábamos alejados de Dios, aunque Dios siempre ha querido tener una relación con sus criaturas, nos hemos distanciado de Él. Sin embargo, Dios, Emmanuel con nosotros, ha venido, se ha entregado por nuestros pecados y en esa confianza a lo que Él hizo, es que nosotros nos podemos acercar a Dios. Jesús es el único camino al Padre. Jesús lo dijo de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es glorioso porque nadie, tanto del pasado como del presente, ha podido accesar al Padre si no es a través del Hijo, si no es a través de aquel que revela al Padre, el unigénito de Dios, lo ha dado a conocer. Solamente a través de Cristo es que podemos hoy tener una relación con el Padre. Me encanta también como lo dice Juan, es un texto fascinante, 14, 7 al 11. Ustedes me conocen a mí, Jesús le dice a los discípulos, también conocerán a mi Padre. Fíjense, hay una relación directa. Si ustedes me conocen a mí, entonces también conocerán a mi Padre, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen. ¿Por qué dice que lo conocen? Está en tiempo presente. Porque, aquí esta palabra es importante, este conector, porque lo están viendo. Y alguien dirá, pero ¿dónde está Dios? No lo estamos viendo. Quizá alguno pensó. Entonces, fíjense lo que dice Felipe. Fue Felipe el que pensó esto. Señor, déjanos ver al Padre. Dice que lo estamos viendo, pero dinos, déjanos verlo. Eso es todo lo que necesitamos, dijo él. Jesús le contestó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Y yo creo que la mente de Felipe fue así de: a ver, creo que Jesús, estás entendiendo mal la idea. Yo te estoy diciendo que me presentes al Padre, no estoy hablando de ti. Me estoy refiriendo a ti, me estoy refiriendo al Padre. Como que quizá Felipe entendió que Jesús no comprendió su pregunta. Y Jesús le dice: Felipe, estoy con ustedes desde hace mucho tiempo y todavía no me conoces. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque Él dice: el que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y los discípulos les dijo lo que les he dicho. No lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio, fíjense, el Padre hace todo por medio de Jesús, por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo uno solo somos, o somos uno solo. Así que el Dios inmanente, el Dios que se ha hecho cercano y está activamente involucrado con su creación, se hace cercano de manera relacional, no solamente de manera sustentadora, como cuando Él nos sustenta de alimento, pero de una manera relacional, de Padre, ya no solamente como proveedor, sino como Padre. Es a través, por medio de Cristo Jesús. Es más, Jesús, el Padre, sustenta todo el universo por medio del Hijo, por medio de aquel que es el Verbo divino. Dios crea todo a través del Verbo y Él tiene una relación con las criaturas a través del Verbo, a través de Cristo. Quien me ha visto a mí, dice Jesús, ha podido ver al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Hay una relación estrecha, hay una unión intrínseca entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que conocemos como el gran artículo de la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres no son tres dioses, no son tres esencias distintas, no son tres divinidades, un solo Dios.
pero que existe misteriosa y místicamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es a través de Cristo que podemos conocer al Padre. Es por medio de Cristo que Dios se acerca nuevamente a los pecadores. Aquellos que naturalmente estamos lejos de Dios, Dios se acerca a nosotros únicamente a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Y en eso descansamos. ¿Cómo te acercas hoy a Dios? Y nuevamente te hago la pregunta: ¿cómo sientes a Dios? ¿Lo sientes como alguien distante? ¿Lo sientes como alguien lejano a ti? ¿O es alguien cercano a tu corazón? Es alguien que está en tu corazón, que vive en tu corazón por medio de Cristo. ¿Cómo sabes la respuesta ante esto? ¿Por medio de qué instrumento o cosas te acercas a Dios? Te puedes acercar pensando que Dios te va a amar si tú lees 5 capítulos de la Biblia. Pudieras pensar que Dios se va a acercar a ti, te va a favorecer si tú das determinada cantidad de ofrenda o diezmo. Pensarás que Dios te va a amar más si tú haces o oras o haces esto y el otro. Aunque estas cosas, tanto como leer, orar y diezmar o ofrendar, son buenas e importantes, no es lo que nos pone en la relación correcta con Dios. Lo que nos pone en una relación correcta con el Padre es su Hijo, es que confiemos en Cristo. Y entonces oramos y leemos y ofrendamos porque confiamos en Cristo, porque Cristo es el amor de nuestras vidas. ¿Cómo no voy a conocer su palabra? Si es que es a través de esa palabra que yo puedo conocer más a nuestro Dios. ¿Cómo yo no orar cuando el Padre se ha acercado a mí a través de Cristo Jesús? ¿Cómo yo no voy a tener una relación con Dios si Dios me ha amado tanto que ha dado su Hijo para que yo tenga una relación con Él? ¿Cómo yo no voy a ofrendar cuando Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros? ¿Cómo yo no puedo desprenderme de mis posesiones para que otros puedan ser bendecidos? Para que la iglesia de Dios pueda seguir trabajando, pueda seguir avanzando en el reino. Fíjense, ¿cómo cambia la motivación? Yo puedo hacer esas cosas que he mencionado anteriormente por motivaciones equivocadas. Para que Dios me ame más, para que Dios me bendiga, no. Dios ya me bendice y me ama porque estoy en Cristo. Todas las demás cosas surgen de esa relación, surgen de esa realidad. Cuando vemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, vemos los indicativos en la primera parte. Ustedes son escogidos en Cristo Jesús, ustedes son amados en Cristo Jesús, ustedes están en Él, están en el Hijo, ustedes fueron amados desde antes de la fundación del mundo. Y entonces en los últimos capítulos se les dice cómo deben vivir, pero primero se les dice quiénes son, qué es lo que tienen en Cristo y después lo que deben de hacer. Porque lo que debemos de hacer debe nacer de la identidad de quienes somos en Cristo Jesús. Así lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada en un mismo, al Padre en un mismo espíritu. Fíjense, aquí vemos este texto trinitario, porque por medio de Cristo los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ese texto es glorioso. Es por medio de Cristo que únicamente tenemos este acceso al Padre. Es por medio de Cristo que Él nos envía a su santo y divino Espíritu. Es por medio de Cristo que el Padre no nos ha dejado solos, sino que nos ha enviado al Consolador para que viva dentro de nosotros. La inmanencia de Dios dice que Dios está cercano a su creación. La redención nos muestra que no solamente Dios está sustentando su creación, sino que aquellos que hemos creído en Cristo, Él mora dentro de nuestros corazones. Esto es glorioso. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero que notes algunas cosas. Estamos ya justificados, no seremos, ya estamos justificados. Pero esto se da por medio de la fe.
Y entonces tenemos paz. Ya no hay guerra en nuestros corazones con Dios. Ahora hay paz para con Dios, pero esto es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos justos, éramos pecadores, ya somos justos, perfectamente justos, porque creemos en Dios y tenemos paz para con Él, pero es únicamente por medio de Cristo. Es más, la fe para creer en Dios es un regalo de Dios, pero únicamente por los méritos de Cristo, únicamente. Porque también a través de Él tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual permanecemos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Fíjense, la salvación no solamente abarca el tiempo presente, ya somos justificados, también abarca el tiempo futuro de nuestra glorificación y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que todo esto es por medio de Cristo Jesús. Sin Él, Dios, aunque activo en su creación, sería o seguiría siendo distante para nosotros. Dios, aunque perfecto, aunque activo en sustentar todo lo que hay en su creación, sin Cristo Jesús. Él sería totalmente un desconocido para nosotros, Él sería algo, una idea más, pero no sería nuestro Padre, no sería aquel que tenemos una relación con Él. Así que espero que esta clase les pueda ayudar a comprender quién es nuestro Dios, acercarnos más a Él, a tener una perfecta comunión con Él a través de Cristo Jesús. Recordemos esto, nuestra comunión con Él solamente es hecha posible porque estamos en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, Él se ha hecho cercano. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos próximamente, primero Dios.